Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Martínez y es hora de ver los tipos de datos y las variables en el lenguaje de programación C Sharp. Veremos sus diferentes tipos de datos y para qué sirven, así como la manera correcta de utilizar variables. Los tipos de datos son la manera en que C Sharp maneja la información, ya que es un lenguaje fuertemente tipificado. Esto quiere decir que gestiona todo el tipo de información de una manera diferente y la clasifica de acuerdo a lo que es. Tenemos diferentes tipos de datos como los que se muestran en pantalla. Existen tipos de datos numéricos, de cadena, alfanuméricos y booleanos. Vamos a ver un poco más acerca de ellos. En esta parte tenemos una tabla muy descriptiva, la cual nos dice palabra clave en el lenguaje C Sharp, el número de bytes que utiliza y cómo lo determina o lo denomina .NET, así como una pequeña descripción. Estos todos son tipos de datos numéricos y aquí tenemos la cantidad de espacio en memoria que necesitan para poder funcionar, así como cuál es la denominación dentro del lenguaje que se le da. De acuerdo a su número de bits, se les posiciona un número 16, 32 o 64 a la derecha. Aquí tenemos en la descripción que el valor byte es un valor positivo o el tipo de dato byte, perdón, es un valor positivo entero entre 0 y 255, mientras que el ese byte viene de small byte, un valor entero con signo de un valor negativo menos 128 a 127. Vemos que es un poco más grande que el anterior. El tipo de dato short o tipo de dato corto. Aquí vemos que el valor ya va aumentando un poquito más de menos 32.768 a 32.767 y así sucesivamente irá creciendo el número de cantidad de información que puede almacenar. Por ejemplo, en el tipo de dato int o tipo de dato entero vemos que ya almacena a partir de un valor negativo de millones a un valor positivo de millones. Puedes, si quieres, pausar el video para que puedas echarle un vistazo a la tabla e informarte un poquito más acerca de los tipos de datos. Después tenemos los tipos de datos float, doble y decimal, los cuales ocupan 4, 8 y 16 bytes respectivamente. Aquí nos dice que el float es un valor no entero con aproximadamente 7 cifras significativas, lo cual quiere decir que es un valor decimal con 7 dígitos a la derecha decimales significativos, mientras que el doble es un tipo de dato de doble precisión con un valor real con aproximadamente 14 dígitos significativos, lo cual es el doble del float. Este es más común utilizarlo, ya que no se queda corto en espacio y tampoco almacena demasiado espacio, mientras que en el decimal el valor real es hasta de 28 dígitos significativos, ya sea entero o fracción. Puede representar valores de hasta esta cantidad, la cual vemos que está escrita con notación científica, puesto que es un valor muy grande. Después tenemos el tipo de dato char, almacena únicamente 2 bytes y la descripción nos dice que es un único carácter Unicode. Esto quiere decir que solo podemos almacenar un carácter, es decir, una letra o un número, siempre y cuando sean alfanuméricos. El tipo de dato bool ocupa un byte nada más y se denomina booleano. Este únicamente almacena el valor true o false, verdadero o falso en español. En esta tabla nos faltó poner el tipo de dato string, mas sin embargo el tipo de dato string es un tipo de dato cadena, el cual podemos almacenar información en tipo texto plano. Vamos a ver un poquito más de información acerca de lo que son los tipos de dato. Si tú quieres aprender un poco más o quieres indagar más acerca de esto, basta con que vayas a internet y en Google pongas tipos de datos en C Sharp, lo cual te dará un enlace como este. Yo te recomiendo que siempre utilices este MSDN, la cual es la documentación oficial de C Sharp y esta está escrita por programadores de Microsoft. Darás clic aquí y te llevará a la siguiente página, la cual es esta. Dentro de esta página tendrás los tipos de datos compuestos, tipos de datos integrados y verás que aquí abajito también aparece una tabla con el nombre corto del tipo de dato, la clase en .NET, el tipo, el ancho que ocupa y el intervalo en bytes, es decir, las cantidades que tú puedes almacenar. Aquí vemos que aquí sí está el tipo string, que es una secuencia de caracteres, y vemos que esta no tiene ningún ancho y ningún intervalo, puesto que puedes almacenar cantidades muy grandes, al igual que se te dan algunos ejemplos
de cómo puedes utilizarlos, constantes, enumeraciones. Aquí puedes encontrar todo acerca del lenguaje de programación C# y no dudes en consultarlo. Muy bien, vamos a ejecutar Visual Studio. Ahora que ya sabes qué son los tipos de datos, es momento de ver qué son las variables. Bien, pues las variables son espacios en memoria que se reservan para poder almacenar cierta información antes y durante la ejecución del programa. Se les denomina variables porque tienen la capacidad de cambiar durante la ejecución del programa. La forma de crear o declarar una variable la vamos a ver a continuación. Hay que crear un nuevo proyecto y le llamaremos variables. Muy bien, seleccionaremos el lenguaje C#, una aplicación de consola, y le daremos de nombre variables. Así se llamará nuestro proyecto, dejaremos la ubicación tal cual como está y daremos clic en aceptar. Esperemos a que nuestro entorno de desarrollo integrado cree nuestra interfaz de trabajo. Muy bien, ahora que ya tenemos nuestra interfaz lista para trabajar, voy a empezar a escribir unas líneas de código. La declaración de una variable se hace de la siguiente manera. Escribiremos el tipo de dato, daremos un espacio y escribiremos el nombre de la variable, y a continuación crearemos una inicialización con el símbolo igual o operador de asignación y le daremos un valor. Finalizaremos la instrucción con un punto y coma. Ahora que sabemos cómo se declara una variable, vamos a hacerlo de manera práctica. Bien, pues las buenas prácticas de programación dictan que debemos declarar la variable e inicializarla en la misma línea de código. También nos dicen que el nombre de una variable se debe escribir con una sola palabra. Si es necesario un nombre más largo, debes usar dos palabras, y si necesitas crear un espacio entre ellas, debes utilizar un guión bajo en vez del espacio, aquí como lo estoy haciendo yo. Muy bien. También debes aplicar la regla camel case, la cual dicta que la segunda palabra de la variable debe empezar con una letra mayúscula, es decir, así, valor 1. Así se aplicaría la regla camel case. Debes saber que el nombre de una variable no puede tener un número al principio del nombre, es decir, esto no sería válido. Eso no se vale. También no puedes empezar con un carácter especial. Esto quiere decir que no puedes utilizar un asterisco, no puedes utilizar un símbolo de pregunta, un gato, ninguno de estos valores extraños. Pero sí puedes iniciar el nombre de la variable con un guión bajo, es decir, de esta forma. Vamos a ver un ejemplo. Antes de comenzar, debes saber también que el lenguaje C# tiene palabras reservadas, es decir, que no las puedes utilizar tú mismo como programador para referirte a código escrito por ti. En un ejemplo tenemos que no puedes crear una variable con el mismo nombre de una palabra reservada. Las palabras reservadas son estas que están escritas en color azul, y te podrás dar cuenta muy fácilmente ya que el texto de nuestro editor las irá marcando de color azul fuerte y azul más claro. Esto nos quiere decir que son palabras reservadas. Habrá veces en las que tenemos como esta palabra main y esta palabra args, que viene de argumentos, las cuales no están de color azul, mas sin embargo por convención, están también creadas como palabras reservadas. Bien, pues el hecho de que no puedan existir dos variables con el mismo nombre se debe a que puede ocasionar problemas en el código, y en un momento dado el programa no sabría cuál de las dos variables utilizar, por lo que generaría un rompimiento o un desbordamiento de buffer en nuestro programa, y la consecuencia de esto es que nuestro programa dejaría de funcionar. Bien, vamos a declarar una variable de tipo string llamada nombre y la vamos a inicializar con un campo vacío o limpio. Bien, recordemos que para crear una variable escribimos el tipo de dato, el nombre de la variable, en este caso le llamaré nombre, la inicializaré con la palabra null, diciéndole que tendrá un valor nulo o estará vacía. Y esta es la forma correcta. Ahora, declaremos una variable de tipo entero llamada edad y vamos a inicializarla con un valor de 10.
Entonces crearemos int edad es igual a 10. Aquí estamos utilizando el tipo de dato entero, le asignamos el nombre edad e inicializamos la variable con un valor de 10. Ahora declaremos una variable del tipo punto flotante o de doble precisión llamada fracción y la vamos a inicializar con un valor. Muy bien, escribamos doble, su nombre es fracción y vamos a inicializarla con un valor de 12.5. Listo. Ahora hay que declarar una variable de tipo char llamada letra y también hay que inicializarla. Char, su nombre es letra y hay que inicializarla. El contenido de esta variable debe estar escrito entre dos comillas simples, es decir, así. Es la forma correcta de manejar ese tipo de dato. Ya casi por último hay que declarar una variable del tipo bool o booleano llamada condición y también hay que inicializarla. Este tipo de dato solo admite el valor true o false, si recordamos la presentación anterior. Por lo tanto utilizamos el tipo de dato bool, la llamamos condición y le asignamos el valor de true. Punto y coma para finalizar la instrucción. Vemos que esa es la forma correcta de declarar nuestras variables. Ahora vamos a declarar una variable dinámica, la cual intentará adivinar el tipo de dato que se usará. No te recomiendo que utilices este tipo de datos a menos que sea realmente necesario, ya que tú como programador, entre más control tengas, lo siento aquí, tú como programador, entre más control de la información tengas, es mejor. Por lo tanto, veamos aún así cómo puedes declarar un tipo de dato dinámico que adivina el contenido de tu variable. Escribiremos la palabra dynamic, que es el tipo de dato dinámico, le asignaremos de nombre adivina y le asignaremos un valor. Podemos ponerlo entre números y verás que no hay problema, al igual que lo podemos poner como carácter y verás que tampoco hay problema. Lo que también podemos hacer es ponerlo como una cadena o un tipo de dato string. Veamos que si escribimos varias letras no hay problema. Igual, perdón, aquí para poder hacer eso necesitamos poner doble comilla. Al igual que acá el string, si lo quieres inicializar con un valor, deberás poner el valor entre doble comilla y poner todas las letras que quieras o necesites. Bien, ahora declararemos una constante. Las constantes no cambian durante la ejecución del programa. Por ejemplo, el valor de pi, si lo quieres utilizar en una operación matemática, sabemos de antemano que no cambia. Bueno, vamos a declarar esta vez una constante, por lo tanto se utiliza la palabra reservada const, se da un espacio, se asigna el tipo de dato que será la constante, en este caso será doble porque será el valor de pi y contiene puntos decimales. El valor de la variable se llama pi, el nombre de la variable se llama pi y lo vamos a inicializar con 3.1416. Cerraremos o terminaremos nuestra instrucción con punto y coma y vemos que de esa forma es la manera correcta en la que estaremos creando constantes. Ahora, también puedes declarar variables sin inicializar de la siguiente forma, pero después deberás inicializarla en alguna otra línea. Muy bien, vamos a hacerlo aquí en esta siguiente línea. Declararemos la variable de tipo entero llamada número y pondremos punto y coma para declararla. Aquí la creamos o la declaramos, sin embargo en ningún momento estamos inicializando la variable, por lo que para realizar esto tendremos que escribir el nombre de la variable se llama número, ahí vemos que nos aparece, podemos darle un enter y con el operador de asignación o símbolo igual vamos a inicializarla con un valor de 14, que es un número entero. También puedes declarar más de una variable en la misma línea de código e inicializarlas ahí mismo o dejarlas sin inicializar. La condición para esto es que deben ser del mismo tipo de dato todas. Veamos por ejemplo un, un, algunas variables de tipo string declaradas en la misma línea. La primera variable se llamará nombre
Vamos a comentar o a desactivar esta línea para que aquí no nos genere problemas, ya que no podemos tener dos variables con el mismo nombre, perdón. Bueno, la primera variable se llamará nombre. Pondremos una coma para separar e indicar que termina la primera variable y comienza otra variable. La segunda variable se llamará apellido y la tercera variable se llamará apodo. Nótese que entre cada variable la separación debe realizarse con una coma. Aquí, como ya terminamos las tres variables, vamos a poner un punto y coma para indicar que ya terminamos de crear o declarar nuestras variables. Esto, como puedes ver, cumple la condición para ser declaradas en la misma línea. Las tres son del tipo de dato string. Ahora hay que inicializarlas una a una aquí abajo. Bien, pues la variable nombre, hacemos referencia a ella o la mandamos llamar. Vamos a inicializarla con mi nombre, José. Listo, ahí ya la inicializamos. Ahora hay que inicializar la variable apellido, hay que mandarla a llamar. Ahí está, apellido, damos un enter, igual a Martínez. Ahora hay que inicializar también la variable, perdón, que tenemos ahí escrita como apodo. Muy bien, para esto haremos referencia a apodo, a la variable apodo, y vamos a inicializarla con un valor vacío. De esta forma también puedes inicializar variables con valores vacíos. No necesariamente tienes que poner la palabra null. Muy bien, pues otro ejemplo es crear variables del mismo tipo en la misma línea como aquí arriba, mas sin embargo esta vez las estaremos inicializando también en la misma línea. Vamos a crear ahora variables del tipo entero. Para eso hacemos referencia al tipo de datos int. Creamos nuestra primera variable que se llame número 1 y ahí mismo la vamos a inicializar con el valor de 10. Recordemos que para separar utilizamos una coma. Crearemos nuestra segunda variable, número 2, y la vamos a inicializar también, igual a 20. Separamos nuevamente con una coma y escribimos número 3, la inicializamos y escribimos 30. Terminamos de declarar e inicializar nuestras variables, por lo tanto ponemos un punto y coma para indicar que hemos terminado. Hasta aquí son todas las maneras posibles, junto con las buenas prácticas de programación, en la cual nosotros podemos estar utilizando los tipos de datos, crear nuestras variables, inicializarlas con valores o sin valores en una línea o en varias líneas. Espero que hayas entendido este video, ya que es muy importante para que posteriormente estemos trabajando con las demás instrucciones. Te saludo, José Luis Martínez, y espero que tengas un excelente día.